otros avances que ha habido por la llegada del Frente Amplio es que por primera vez en la historia este país tiene una ley marco de defensa que define qué es la defensa, y la otra cosa es el tema de que por primera vez hay una ley de inteligencia en el país, y por primera vez, no por primera vez, y se reformó, aunque más tarde de lo que yo hubiera quisiera la ley orgánica de la Fuerza Armada. Nosotros desde el punto de vista de marcos legales para trabajar el tema de la defensa, antes de llegar al gobierno en el año 2004 habíamos evaluado que el Uruguay no tenía una ley marco que definiera con claridad qué es la defensa nacional, y dentro de la defensa nacional cuáles son los intereses estratégicos que hay que defender desde el punto de vista de la defensa, y cuáles son las funciones que le corresponde a las Fuerzas Armadas en el marco de la defensa de esos intereses. Hubo un proceso que empezó en el año 2006, ese proceso fue un debate de defensa que se hizo en el Instituto Militar de Estudios Superiores, que empezó con unos seminarios abiertos, un seminario internacional y seminarios nacionales que los organizamos, y que terminó en el Instituto Militar de Estudios Superiores durante 6 meses casi, todos los jueves discutiendo sobre el tema defensa. En esa discusión participaban algunos militares, pocos, 6, porque yo le había pedido que no se llenara de militares la discusión, 6 militares en actividad, organizaciones de retirados de militares, participaban sindicalistas, participaban académicos, participó madres y familiares, una delegación de madres y familiares, discutimos ahí, eso terminó en unas publicaciones que se hizo con la universidad de lo que fueron los debates, después eso se transformó en un anteproyecto de ley, fue proyecto de ley al Parlamento, discutimos en el Parlamento, a mí me tocó primero como subsecretario articular todas las discusiones, después como ministro ya ir a discutir el Parlamento, y sancionamos el primer proyecto de ley marco de defensa que define con claridad, es la ley 18.650, que define con claridad cuáles son los conceptos que el país tiene, cuáles son sus intereses estratégicos, su territorio, la soberanía, la independencia, sus recursos naturales estratégicos. Entonces, y a partir de ahí la conceptualización de que la defensa no es solo potestad de las Fuerzas Armadas, sino que las Fuerzas Armadas tienen el componente militar de la defensa, porque a veces hay que defender intereses estratégicos a través de poner en juego el componente militar, y que la defensa es mucho más que el componente militar, y tomaron definiciones importantes, se creó el Estado Mayor de la Defensa para lo que es el trabajo conjunto operativo, se definió con claridad una cosa que no estaba muy clara, que era que en realidad quienes cometen delitos militares y pueden ser juzgados por la justicia militar, solo los militares. O sea que un civil no puede cometer delitos militares, como se hizo en la época de la dictadura, que lo juzgaban los juzgados militares. Así que se consagró la primera ley esa. En el segundo periodo de gobierno discutimos... Un segundo con respecto a sí. esto último. ¿Y los militares que cometen delitos comunes son juzgados por la justicia civil, por la justicia penal ordinaria? Los militares solo pueden ser juzgados militares por la justicia militar, y solo pueden ser juzgados por la justicia militar por delitos contenidos en el Código Militar. O sea, pueden ser juzgados por deserción, pueden ser juzgados, ¿me explico? Pero no puede, el militar que comete un delito común es juzgado por la justicia común ordinaria, por la justicia penal ordinaria. ¿No era así antes? No, porque antes había una especie de contienda de competencia. Si un militar cometía un delito, entonces la justicia militar pedía la competencia. Ahora está eso descartado, no se puede. En el segundo periodo de gobierno tendríamos que haber aprobado la ley orgánica antes, pero bueno, esto porque se aprobó lo que se llama la ley de inteligencia, porque tampoco existía en el país ninguna ley de inteligencia. A veces los países creen que no tiene que haber ley de inteligencia, y algunos políticos creen que en realidad no debería haber la función de inteligencia. En realidad la función de inteligencia existe de antes de que existan los estados, ¿no? Yo, como digo, Artigas en Purificación, supongo que haría inteligencia, por lo menos para saber por qué lado le iban a venir los tiros o por qué lado le iban a venir los ataques, descartemos. Entonces acá se hacía inteligencia, y se hubiera seguido haciendo inteligencia aunque no hubiera habido ley. Ahora hay ley de inteligencia,
que define con claridad qué es la inteligencia militar, qué es la inteligencia policial o criminal, qué es la inteligencia económico-financiera, qué es la inteligencia, está definido en la ley, y se creó la Secretaría de Inteligencia Estratégica, que depende como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, está ahora terminándose de organizar y que se supone que es la que debe recolectar información, analizar la información y, de acuerdo a la recolección de información, al análisis de la información, poner a consideración de quienes tienen que tomar decisiones los escenarios para que tomen decisiones en función de esos escenarios. A su vez queda claramente establecido que cuando se recolecta la información o cuando se recoge la información, se puede recoger la información que es abierta, eso la puede recoger cualquiera. Cuando hablamos de información abierta, hablamos de información de medios, hablamos de información de lo que aparece cotidianamente, pero se define con claridad cuando hay que recoger información que no es abierta, los mecanismos por los cuales se puede recoger, que es bajo la tutela del Poder Judicial, ¿bien?, pidiéndole al Poder Judicial que se pueda proceder a hacer tal o cual cosa que normalmente viola derechos, ¿no? Porque cuando yo voy a interdictar o a buscar información, llamémosle cerrada, a través de lo que puede ser interceptar las comunicaciones o lo que sea, eso necesita necesariamente que lo defina un juez, las autorizaciones para esto, porque estoy incurriendo en una zona de violación de derechos. O sea que se trata de hacer compatible el tema de la garantía de la custodia de los derechos con la función de inteligencia. Eso no estaba definido así. Y como yo digo que siempre se va a hacer inteligencia con ley o sin ley, más vale que quede en la ley las reglas de juego por las cuales uno sabe que si la toca con la mano dentro del área comete penal y que el penal se va a sancionar o a cobrar. Así que yo creo que es un avance bien importante. Y el otro avance es la modificación de la ley orgánica, que era una ley orgánica que tenía los resabios de la doctrina de la seguridad nacional de la década del 70 contenida en su articulado, que la doctrina de seguridad nacional, uno de los agravios más grandes que tenía es que el enemigo podía ser, la población podía ser enemiga. Acá el objetivo central de todo lo que tiene que ver con la defensa militar es la población, por lo cual no puede concebirse en ese sentido que el enemigo podrá haber enemigo individualmente, pero no concebir a la población con el objetivo de que la población sea concebida como enemigo. Ha habido cambios importantes desde el punto de vista de las transformaciones en la organización de la fuerza. Suficiente, según tu impresión, esta reducción ¿tiene la cantidad de militares que necesitamos? A ver, esta siempre es una discusión que hay que verlo en función de las misiones que le sean asignadas a la fuerza, ¿no? Si uno me dice, yo creo que acá hay que compatibilizar para cumplir las funciones lo que es la necesidad de contar con la tecnología suficiente para llevar adelante acciones desde el punto de vista militar en la previsión de lo que pueden ser las hipótesis de agresión o de conflicto en el que el país se viera. Nosotros somos un país de bajos recursos, somos un país en que el nivel de inversiones nuestras en materia de defensa es bajo, extremadamente bajo. Y ahora tendremos el 1% del Producto Bruto, o sea que en realidad estaremos hablando de 600 millones de dólares en términos generales, ¿no? ¿La fuerza cuánta gente? La fuerza tenemos 25.000 en activos y 4.000 civiles que trabajan también en el Ministerio de Defensa, de los cuales la mayoría de la fuerza es del Ejército, entre 15 y 16.000, después entre 5 y 6.000 en la Armada y entre 4 y 5.000 en la Fuerza Aérea. Este es el staff militar, más allá de que después hay civiles que también trabajan en otras áreas que dependen hoy del Ministerio de Defensa, como puede ser Sanidad de las Fuerzas Armadas, como puede ser el retiros y pensiones, como puede ser de alguna manera organismos que no necesariamente están vinculados al personal combatiente, como puede ser la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. En fin, hay distintos organismos que también tienen civiles. Ese es el número.
Ahora, hay que ver cómo hacemos compatible la existencia de tecnología suficiente para cumplir misiones con la cantidad de recursos humanos. Si uno me dijera a mí, nosotros tenemos un despliegue territorial del ejército en el territorio que responde más a hipótesis de conflicto del siglo XIX que del siglo XXI. Pero bueno, también eso hay que verlo en función de las transformaciones necesarias que hay que hacer en muchas localidades del interior. ¿Cuáles son los desafíos hoy bélicos? ¿Cuál es el concepto de...? En realidad yo creo que ha quedado un poco alejado lo que fue lo que en el siglo XX fue la mayoría de las hipótesis de conflicto de los países de América del Sur, que era un conflicto con un vecino, ¿no? Esta es la hipótesis. Todos los cursos de Estado Mayor de todas las fuerzas de la región estaban, eso sería la primera materia. A partir de acá, cuando llegaron gobiernos, llamémosle progresistas, trataban de articular lo que fue la UNASUR, y la UNASUR dentro de ello tuvo lo que fue el Consejo de Defensa Sudamericano, o Consejo Sudamericano de Defensa. Fue el primer organismo colectivo que tuvo la UNASUR, porque la idea era aventar las hipótesis de que el vecino era enemigo. Se había avanzado, ahora ha habido un retroceso, en mi opinión, más que nada político e ideológico, por los cambios que ha habido en algunos países de la región, particularmente en Brasil. También no solo en Brasil, pero particularmente en Brasil, en que se ha desestructurado por parte de algunos gobiernos, el de Brasil, el de Argentina, el de Colombia, que si bien estuvo muy integrado adentro de la UNASUR con gobiernos progresistas en la región, una vez que los gobiernos o hubo otros gobiernos, otras fuerzas políticas más caracterizadas de signo ideológico en la derecha, también se subieron a descomprimir un poco el papel de la UNASUR. No hay más. Y a ver, yo creo que está muy debilitado, pero bueno, también es cierto que el devenir político es mucho más variante que lo que pudo haber sido la cristalización del siglo XX en lo que es detentar gobierno, y que se podrá reconstruir rápidamente. ¿Para qué? Para manejar como hipótesis de conflicto que la principal hipótesis de conflicto y el principal interés estratégico que hay que defender regionalmente son los intereses estratégicos de las riquezas naturales que tiene la región, y que esas riquezas naturales tienen que estar en primer orden al servicio del desarrollo de la región. Este sería el primer. Pero ya vimos que en Brasil, en realidad, la asunción de Bolsonaro ha puesto el presal, que era la reserva que se descubrió durante los gobiernos del PT de reservas de petróleo en el Atlántico, la ha vuelto a la explotación de las grandes transnacionales del petróleo, renunciando a, de alguna manera, la actitud soberana que había tenido el gobierno del PT, que era, si bien en la explotación podían participar privados, el control lo iba a tener la empresa estatal brasilera de petróleo. Pero bueno, esto es el devenir que se va y se viene a lo largo de la historia. De todos modos, la pregunta es, la principal misión de las Fuerzas Armadas en la región debe actuar mancomunadamente para defender los intereses estratégicos regionales de América del Sur, en este caso.